¿cómo es tener una mamá con apego evitativo y un papá con apego ansioso? Yo creo que es difícil. Hace ya un tiempo empezó a decirme como palabras, como llamarme de forma cariñosa. Y era como un shock, como, ¿qué? ¿Me estás diciendo a mí? Y me decía, y por eso ahora es algo que lo noto mucho, que me puede decir, llamarme formas cariñosas, y eso lo aprecio. Y está bueno. Sí. ¿En qué Entonces, sentido? antes de conocer todo eso de los apegos, a mí hablar con vosotros, cero, no puedo. No podía, digo. Ahora sí es totalmente diferente. Me he dado cuenta de que antes mis emociones en verdad eran... No sabía cómo describirlas. Ahora me puedo dar muchísimo más cuenta. Y eso me ayuda bastante. Pues que no me esperabais. Yo creo que... Como que no te queríamos, ¿no? Como una especie de, uy, mi mamá no me quería a mí. Miedo, pero he pasado 15 minutos en la puerta para tener la valentía de entrar y hablar. Tiene 13 años y es una estudiante aplicada, responsable y súper creativa. Le encanta bailar, tiene su propio canal de YouTube y sí, estamos muy orgullosos de ella. Malena es nuestra hija mayor y hace unos días nos dijo que quería participar en un episodio y contar cómo vive ella todo esto que nosotros venimos compartiendo sobre los apegos. Así que, como podrán imaginar, estamos deseando que nos cuente pues, qué hay detrás de todo ese interés y qué opina pues, de nuestras diferencias, de nuestros cambios, de nuestras luces y nuestras sombras, vamos, cómo ella ha experimentado todo esto. Así que bueno, hoy vamos a hablar con ella desde el corazón, sin filtros y con mucha curiosidad porque creemos que escuchar a los hijos también es parte de sanar nosotros como adultos. Así que bueno, bienvenida Malena a Proyecto en Blanco. ¿Cómo estás? Pues la verdad, muy bien, muy emocionada de por fin estar aquí en vuestro podcast. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por el esfuerzo. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te sentís? Pues la verdad, nerviosa. Sí. Sí. Pero no sé, muy feliz porque yo hacía mucho tiempo que yo venía pensando, yo quiero salir en algún video y hablar un poco de... ¿Tenías ganas de compartir tu...? Sí, de compartir mi experiencia con todo esto. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué lujo, Malena. Pues bueno, nada, eso, queremos decirte que tú te sientas tranquila, cómoda, siéntete libre, Exacto. cuenta las cosas con autenticidad, como tú te sientas más cómoda, ¿vale? No te preocupes y hasta donde tú quieras puedes contar, ¿eh? Sí. Y bueno, pues mira, he hecho una especie de test, así unas preguntas rápidas como para ir rompiendo un poco el hielo, ¿vale? A ver, voy a decir que Sebas no tiene ni idea de todo esto. El podcast, las preguntas las he creado yo, pero bueno, Como hable mal de mí, luego la censuro y ya está. si tú quieres ir aportando cosas, Yo voy a- sí. siéntete libre también, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, ¿vale? Venga, preguntas rápidas. ¿Quién es más dramático, mamá o papá? Uy. Mira cómo te miro. A ver, no, yo creo que los dos. Yo soy ¿Puede? dramática también. Sí, puede que no las mismas cosas, pero los dos sois muy dramáticos. Bueno, Pero, ¿por qué? Expláyate un poco. Pues... no ¿Ahora o sé. antes? ¿O antes o ahora también? Antes, obviamente, Antes. muchísimo. Ahora yo creo que eso se está mejorando, ser tan dramático. Bueno. bueno. ¿Quién da abrazos más largos? Papá. Bueno, es, es cierto que antes era mucho papá. De hecho, contigo creo que sí eran abrazos, pero tampoco eran como súper largos. Ahora sí siento que nos podemos pasar un buen rato abrazándonos, pero sí, yo creo que papá. Y ya no me... ¿Y qué opinas de los abrazos Yo creo que son súper importantes, necesarios? necesarios, sí. ¿Te gusta que te abracemos? Sí. A mí me encanta abrazar y que me abracen. Muy bien. Muy bien. ¿Quién se enfada más rápido? Papá. Yo me enfado más rápido, Sí, te enfadas más rápido. pero ahora también. Sí. Pues si yo nunca me enfado, yo casi nunca me enfado. Eres tú, el genio de la casa. Bueno. Yo lo siento, estoy siendo... Ahora yo tengo que decir a mi favor que me estoy controlando mucho. Estoy cambiando mucho Sí, eso es cierto. mi explosión, Sí. mi reacción. Sí, no, eso es cierto. Pero aún así sigo por Sí, delante, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, seguimos. ¿Quién tarda más en pedir perdón?
¿Pedir perdón entre vosotros o en Sí, general? bueno, no sé, en general. ¿Cómo lo consideras tú? Uy, no sabría. Pero esa es una pregunta muy complicada para Malena. ¿Y entre nosotros nos has visto pedirnos perdón? Sí. Yo creo que tú eres la que primero pide perdón, pero no con ese perdón. No de verdad. No, o sea, sí, obviamente queriendo pedir perdón para arreglar las cosas, pero no con esa sinceridad de perdón de verdad. Por eso. Como que doy el Perdón de verdad. paso, Pero tú cuando das por lo el- menos tengo pero- la pero intención, tú- ¿no? Das el primer paso, yo creo. ¿Quién hace las preguntas más incómodas? Yo creo que papá. O ambos, no sé. Sí, igual es más incómodo hablar con papá y por eso sientes que como que las conversaciones son más incómodas. Sí. Bueno, Puede creo ser, que sí. A ver, yo sí, no sé. no te suelo hacer muchas preguntas, pero cuando te hago alguna pregunta es Puede algo ser incómodo, importante serias. o algo serio, ¿no? Sí, puede llegar a ser un poco incómodo, pero sí, yo creo que sí. ¿quién se ríe más contigo? Ah, papá. Nos pasamos el día riéndonos Sí, por cualquier cosa. tenéis un humor muy parecido. Sí, ¿Quién pone más normas? papá. Papá. ¿Con quién prefieres ir de compras? Contigo. Sí. Tarde de hijas, momentos Sí. de estar a Bueno, solas. a ver, de compras sí, prefiero ir contigo, pero por ejemplo ir al centro De paseo. de paseo, creo que con papá. Ujú. No sé, creo que es menos estresante. Porque tú te estresas muy rápido. ¿Yo? Sí. ¿Qué va? Ah, bueno, sí, puede ser, me canso Sí. antes. Sí. Papá tiene más, dura un poquito más por ahí. Bueno, ¿quién te entiende más cuando estás triste? Yo creo que depende la tristeza, o sea, el por qué esté triste. Si estoy triste porque sí, o sea, necesito un poco de consolación, yo creo que tú. Ujú. Pero después si es una tristeza más tipo más profunda, yo creo que papá. No sé. Pero yo creo que ambos. Digamos, para el día a día, Sí. algo rápido, No, tampoco así. en plan, bueno, a mamá. Sí. Pero O sea, algo, yo creo que pero algo más profundo. sí, yo creo que si es algo más tipo estoy triste por una tontería, algo así, creo que me comprendes más tú, Mm. pero si es algo más profundo, yo creo que Bueno, hacemos una buena combinación entonces. Bueno, y si tus padres fueran emojis, Emojis. ¿cuáles serían? Venga, elige uno para cada uno. yo creo que los primeros esos, Como cara más de sí, yo creo que no sé qué decir. sería tus emojis. Porque, ¿Cuál es? ¿Lo porque de así, mamá? porque Sí, así los tan primeros. serios. No sé, no serio, sino como que siempre te quedas con esa cara seria, no. Cara de póker. Sí, no, claro, no. Bueno, no lo es un emoji, expresas. es un emoji así con una sonrisa Sí. así plana, Se lo vamos a poner ni ahí. sonrisa. Sí. Y los de abajo Después- creo que papá, porque tiene Después muchas. como el de hielo, ¿no? Parece. Sí. El de la boca así cerrada como con un cierre, una cremallera. Mm. Como te cuesta expresarlo para mí. Y lo de abajo, Los tuyos. ¿por qué? No sé. yo lo veo y me recuerda a ti, ese emoji. Después el otro, Pensativo. negro y así, y enfadado. No, no es enfadado, es. Cara de culo. No. Es. No sé, no sabría explicarlo, pero creo. Esos emojis me recuerdan. Bueno, puede ser. Como que es también muy cambiante. Tiene Sí. muchas formas ser. de expresar. Es muy cambiante durante todo el día. es Expresar verdad. mis emojis. Pues bueno, ahora ya vamos a empezar a entrar un poquito más en profundidad, ya que hemos roto un poquito el hielo. Y bueno, yo te quería preguntar de que, bueno, es eso, ¿cómo es tener una mamá con apego evitativo y un papá con apego ansioso? Yo creo que difícil. ¿Sí? Sí, no sé. Es como. Vamos por parte. Habla primero del apego evitativo. Pues de apego evitativo, yo creo que tener una madre con apego evitativo es un poco como. Porque yo creo que las hijas suelen tener más conexión con la madre. Sí. Sí. Por eso es como. Al tener esa evitación, cuesta un poco como conectar. Mm.
Y tener un padre ansioso, no sé, me gusta porque es súper cariñoso. Sí. Más O sea, pegajoso, sí, exacto. Necesita Pero más contacto. A la hora de Compenetrar, sí. sí, creo que cuesta mucho. Con Sí, los dos. sí. Bueno. Tipo, Tendremos que tener luego una charla más profunda Con Malena. mamá, con apego evitativo, ¿qué es lo que crees que te falta o necesitas a la hora de conectar más profundamente? pues, mira, hace ya un tiempo empezó a decirme como palabras, como llamarme de forma cariñosa. Mm. Y era como un shock, como, ¿qué? ¿Me estás diciendo a mí? Y me decía, ¿Estás hablando conmigo? sí, como, y yo, ¿qué? Oh. Y por eso ahora es algo que lo noto mucho, que me puede decir, llamarme de formas cariñosas, y eso lo aprecio. Y está bueno. Sí. ¿Y o sea, antes como- cómo te sentías cuando no tenías todo eso? Al no haberlo tenido nunca, no. Claro, fue darme cuenta cuando empezó a llamarme de forma cariñosa. Claro, pero vos no notabas un poco esa diferencia entre mamá con apego evitativo y conmigo, cómo era yo o cómo era mamá. No, creo que no. Fue más después, cuando empezó. Me di cuenta de que no era lo mismo. Por ejemplo, tú siempre me llamas de formas así De cariñosas. bromas, sí. Sí. Y claro, mamá siempre era Malena o Male. Pero claro, ahora empezó a llamarme en cariño, cosas así. Y claro, yo, "What? ¿Me dices a mí?" Pero Qué sí, fuerte. yo creo que. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, Así que sientes que somos muy distintos, papá y yo. Sí, muy distintos. ¿Y qué dirías que es lo más difícil de tener unos padres así con apegos inseguros, opuestos? ¿Qué es lo más duro, lo más difícil que La comprensión, yo creo. entre nosotros o hacia vosotros? ¿Cómo sería? Entre vosotros y hacia nosotros, yo creo que de las dos formas. ¿Sí? ¿Os sentís incomprendidos? No eso, pero no sé, es difícil de explicar. Tal vez es difícil por ejemplo, con papá ser de una forma y contigo ser de otra. Ya, o sea, como que te controlas un poco porque es como Por- te sientes libre en unas cosas con uno pero, Sí. y con el otro otras. Y por Y yo eso. creo que eso es lo difícil, que no sea igual para los dos. bueno, sí. Igual creo que ustedes, hoy en día, que nosotros estamos aprendiendo sobre el tema de los apegos, y bueno, normalmente ustedes escuchan siempre. No, claro, yo todo eso lo hablo en forma pasado. Sí. Pero bueno, hoy por hoy creo que lo ideal o lo mejor debería de que vos te sientas cómoda en general. Da igual si uno es más evitativo o más ansioso, Sí. que vos seas vos misma, ¿no? Que Sí, vos sí. te expreses como lo sientas. De hecho, yo cuando empecé a ser consciente de mi apego y empecé a aprender cosas y a dejar, no sé, hacer cosas que nunca había hecho, una de las recomendaciones que me dio papá fue, tú aprende de Malena. ¿Malena? Sí, me decía, apóyate mucho en ella, porque como tú eres más cariñosa, eres muy así, entonces, como diciendo, ábrete con ella, porque es verdad, contigo nunca me voy a sentir rechazada. Y es verdad que yo al principio me volqué mucho en ti porque sentía que era ese lugar para mí seguro también, ¿no? Donde iba a verte, a darte abrazos, ¿no? Y como para experimentar de, bueno, no lo he hecho nunca, pero voy a empezar a hacer más, Ya, y ¿no? para mí todo eso era súper raro porque Sí, al no haberlo hecho nunca, ese cambio Claro. fue súper. sí. Wow. Ahora, emocionalmente, ¿vos cómo te sentís en general? No pensando en nosotros, vos, tu persona, emocionalmente, Más libre. ¿sí? Te sentís Sí. bien en general. Sí. Vale. Porque lo digo, me viene un poco a lo que estaban hablando, porque es verdad que como que Malena igual venía un poco cumpliendo un rol, no digo de madre tuya, pero de hija tampoco. Y por ejemplo, Sí. con tu madre está cumpliendo un rol de hija.
como que Sí. tiene mucha carga Sí. en su persona, ¿no? Por eso preguntaba, ella emocionalmente en general, ¿no? ¿Cómo te sentías? Sí, yo ahora intento ayudar de todas las formas posibles. Con todo el mundo, incluyéndoos a vosotros. Por ejemplo, con la abuela intento ser más cercana, porque sé que lo necesita. Y con vosotros, pues no sé, ya me siento libre. Bueno, pero eso te hace sentir bien, Sí. ¿sí? Te llena, te gusta, no, Sí. no es, digamos, no es una carga. No. Bueno, siempre que te sientas o te puedas llegar a sentir un poco cargada, sabes que acá estamos nosotros para hablar, para desahogarte, para lo que necesites, lo que sea. Eso es lo bueno de... Sí. Eso es lo bueno de comprender nuestras emociones. El que podamos expresarnos. Hay veces que te puedes llegar a sentir triste por algo o enfadada o lo que sea. Lo ideal es que lo puedas expresar. Que vengas, no sé, mamá, necesito hablar con vos. O papá, podemos hablar y contar, soltarte y expresarte, ¿no? Para no acumular. Porque cuando acumulamos emociones y no las expresamos, es malo. Es malo porque un día el cuerpo como que te reclama, ¿no? Que sueltes un poco todo lo que estás sintiendo. Y luego respecto a lo de la responsabilidad o la carga, ¿no? Que tú puedes sentir que estás haciendo un bien, que necesitas hacerlo y te sale de corazón. Pero es verdad que tú también eres una niña. O sea, Claro, hay no, cosas no es que responsabilidad no tuya. te tienes que sentir responsable. O si ves cosas que, por ejemplo, no detectas, por ejemplo, pues si sientes que yo tendría que estar más atenta de la abuela o cosas Sí. que, por ejemplo, no hago, pues en vez de cargártelas tú, pues, siéntete libre de venir y decirme, mamá, podías, ¿no? Y quitarte tú también esa responsabilidad, Sí, creo. es cierto que yo creo que el límite ya lo pasé hace un montón de tiempo. El de guardar todo. Porque sí que era una carga para mí. Ahora ya no. Ahora ya no siento eso. Bueno, no, siempre que vos te sientas cómoda, está bien. Si lo haces, yo qué sé, ir a hacerle compañía a la abuela o algo en ese sentido, y lo haces de corazón porque te gusta, te apetece, está bien. Pero como dice mamá, si en algún momento sentís que es como una responsabilidad, ahí ya no está bien. ¿Por qué? Porque primero y principal porque sos una niña y no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad ahora mismo es simplemente ser feliz, disfrutar de tu vida y poco más. Estas cuestiones más de adultos son cosas de adultos, ¿no? Porque sin querer a muchas personas les pasa que de niños comenzamos a vivir como adultos. Y es como que se le dice de esta manera, ¿no? Estás quemando etapas, estás como salteándote etapas de tu vida. Ahora mismo vos, con 13 años, sos una niña, tenés que vivir como una niña, disfrutar como una niña y pensar cosas de niña. No vivir como un adulto en todos los aspectos, me refiero, ¿no? O preocupaciones de adulto o tener que ocuparte de cosas de adultos. Si en algún momento, lo que sea, ¿no? Cualquier situación, podés llegar a sentir eso, lo ideal es que sin miedo, sin vergüenzas ni nada por el estilo lo puedas hablar y nosotros poder analizarlo y decir, uy, es verdad, y ayudarte a quitarte esas responsabilidades que no te tocan, ¿no? ¿Necesitas un pañuelo? No, pero- Bueno. ¿Está bien? Bueno, ahora quería pasar un poco al tema pues, de antes de conocer todo esto de los apegos. ¿Tú recuerdas cómo éramos nosotros, cómo era nuestra relación antes de conocer lo de los apegos Sí. y no estar trabajando en nuestra relación? Sí. A ver, yo empecé a entender más ya Claro, tipo con 8 o 9 años. Antes no me acuerdo de nada, no puedo acordar de nada, pero sí que me acuerdo más o menos. ¿Y notas muchas diferencias de cómo éramos Muchísimas. antes a cómo estamos ahora? Sí. ¿Quieres poner algún ejemplo?
De, por ejemplo, cómo éramos antes y cómo es un poco ahora. Pues, a ver, ¿cómo podría...? Algo que más te venga a la cabeza, algo que más digas, uy, sí, antes mi papá no sé, tal cosa. La confianza, yo creo. Antes tal vez no teníais la confianza de hablar, o os costaba hablar, ahora podéis hablar. Antes no. Pero con ustedes, ¿te referís? No, Entre nosotros. Y con nosotros, pero muchísimas más diferencias. Sí. ¿En qué sentido? Antes de conocer todo eso de los apegos, a mí hablar con vosotros, cero, no puedo. No podía, digo. Ahora sí es totalmente diferente. Mira, nosotros cuando conocimos los apegos, ya lo habrás escuchado alguna vez que lo dije yo, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fuiste vos. ¿Ah, sí? Sí, porque sentí que estábamos haciéndolo fatal. Que estábamos generándote un apego inseguro totalmente. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Desde luego el ponernos a trabajar para sanar nuestra relación, pero también la prioridad era comenzar a sanar nosotros para poder ayudarlos a ustedes a que tengan un apego sano. O lo más sano posible, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta de que antes mis emociones en verdad eran... No sabía cómo describirlas. Ahora me puedo dar muchísima más cuenta. Y eso me ayuda bastante. Como que... Vosotros, sobre todo. Como que estaban como más bloqueadas o no le prestabas atención. No le prestaban atención nada de nada. Claro, es que para nosotros fue un tema totalmente novedoso, porque aunque papá fuera más ansioso, más emocional y fuera algo que tú veías normal, porque él experimentaba muchos altibajos durante el día, además es altamente sensible. Y creo que mis hijos también, bueno, hemos hecho algún test, ellos también son altamente sensibles. Entonces, pero una cosa es sentir las emociones y otra cosa es ahora aprender a gestionarlas, aprender a vivirlas, aprender a expresarlas, que es algo que hemos conocido ahora. Entonces, claro, nosotros como vamos aprendiendo, nos escucháis, veis también lo que aprendemos, lo que conversamos, vosotros también habéis podido ir integrando ese tema emocional que nunca le habíamos dado importancia. Sí, por ejemplo, ahora llorar con vosotros es súper normal, antes no. Antes te costaba igual soltar la emoción. Yo siempre pensé cuando descubrimos el tema de los apegos de que vos ibas encaminada a convertirte en un apego evitativo. Sí. Y sin embargo es súper emocional. Bueno, eso te quería preguntar que cómo crees que ha influido en vosotros. Creo que es un poco la pregunta que acabamos de decir, ¿no? En Lázaro y en ti. El tema de los apegos inseguros, ¿no? Hubiera sido eso, el que se hubieran convertido también en apegos inseguros. Porque al final vamos repitiendo patrones y vamos repitiendo lo que aprendemos en casa. Entonces, si nadie te enseña a gestionar, a hacerte ver que es bueno expresar, que te van a escuchar, que te van a sostener esa emoción, te van a acompañar, pues es mucho más bueno. Mira, vos que haces estos estudios con tus amigas de México, bíblicos, ¿no? En la Biblia habla de ¿cómo se llama esto del generacional? Ah, sí. No me sale ahora la palabra. La herencia, ¿no? La herencia. Sí, la herencia generacional. Creemos que justamente son estas cosas. Al final, yo como ansioso toda la vida, desde que nací, se me fue creando eso por mis vivencias, por mis padres, cómo fueron ellos, o mi entorno en general, o lo que sea. Fui desarrollando lo que ellos también, como ellos también fueron, ¿no? Me heredaron esta forma de gestionar mis emociones, ¿no? Y al final, si nosotros no nos poníamos a trabajar en sanar, de seguro, tanto vos como Lázaro iban a terminar con un apego inseguro también, porque al final heredan
lo que nosotros somos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo pensamos, ¿no? Ahora, posiblemente ya no sea así. ¿Por qué? Porque también existe la responsabilidad en uno mismo, ¿no? Porque nosotros podemos empezar a sanar, a mejorar nuestras cosas, pero luego también está la responsabilidad en tu propia persona de, si querés, aprender también a gestionar mejor tus emociones, a comprender cosas y a gestionarlas de otra manera, ¿no? Podés reflejarte en nosotros o no. Luego es como que existe una pequeña responsabilidad en cada uno, ¿no? Sí, entiendo. De hecho, también yo creo que con la Biblia y sobre todo con esos dos apegos, he aprendido a decir perdón. Antes a mí me costaba muchísimo pedir perdón por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y eso sí, yo en verdad se me quedaba ahí adentro de, hoy no he pedido perdón, pero tampoco me daba cuenta. Fue ya en un momento en el que me di cuenta y por eso es algo que creo que me ha ayudado. ¿Y por qué crees que no podías pedir perdón? Por ejemplo, como un sentimiento de vergüenza. De vergüenza. De, uy, ¿cómo voy a ir a pedir perdón? Sí. O de orgullo. No, vergüenza. Vergüenza. Pues es súper bueno pedir perdón, ¿no? O sea, es muy liberador para ambas partes y en realidad eso te hace ser muy madura. O sea, una persona responsable y madura con sus actos. Así que me alegro por eso. ¿Y crees que nosotros aún tenemos cosas que... ¿Te gustaría que aún fuéramos más diferentes? Sí, ¿no? Aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo sí, aún queda muchísimo trabajo. Esto es solo el principio, ¿no? Pero de momento yo creo que todo este camino, ya habéis hecho un gran camino de momento. Se nota, ¿no? Bastante Sí. la diferencia. Sí, al final bueno. es un día a día. Cada día aprendemos algo nuevo, podemos mejorar algo. Y lo que hablamos siempre con mamá, es algo para siempre. Porque no es que, bueno, ya entendí que tenía un apego, no sé, ansioso y listo, ya está, se acabó. No, todos los días tendré que ir aprendiendo cosas sobre mí mismo, ¿no? Y mejorarlas. Y yo sí que te quería preguntar, ¿te has sentido rechazada en alguna ocasión? Por parte de vosotros. Sí, en general por nosotros, por los cuidadores, ¿no? Digamos, las figuras de apego. No creo que rechazada. No, o sea, si yo necesito un abrazo, es un abrazo. Y no, creo que no. Pues yo quería llegar a un punto que yo sé que a ti te afectó y no fuimos muy conscientes, pero era... ¿Tú te acuerdas cuando la noticia de que yo pensaba que estaba esperando un niño cuando estaba embarazada y luego nos dijeron que eras una niña? Sí, eso te me dolió un poco. Sí. Bueno, voy a contar un poco. Sí, ¿Quieres contarlo tú? Cuéntalo. Bueno, ocurrió algo anecdótico, ¿no? Que bueno, yo no sé por qué desde que me quedé embarazada siempre pensé, bueno, desde que era niña siempre pensé que mi primer hijo iba a ser un niño, no sé por qué. De hecho, teníamos el nombre y todo, o sea, iba a ser Lázaro y demás. Entonces, nada, cuando fuimos en los primeros meses a que nos confirmaran el sexo del bebé, nos dijeron que era una niña. Y fue como que yo no me lo esperaba. O sea, fue, ¿cómo puede ser? O sea, entonces yo me entristecí bastante. Pero no porque viniera una niña, sino porque el niño que yo esperaba, pues no vino. O sea, fue como si se hubiera desaparecido esa ilusión del niño y de repente era, uy, ¿y cómo va a venir ahora una niña? O sea, no teníamos ni el nombre pensado, pero fíjate qué tontería, qué inmadurez y que... Claro, luego lo piensas y dices, es un 50% de posibilidades. O sea, ¿cómo se me ocurre a mí pensar eso, no? Bueno, el caso... No le dimos mayor importancia, luego fue el mismo día, ya le decidimos un nombre y bueno, fue lo más maravilloso y lo más esperado y lo más deseado del mundo. Pero ¿qué pasa? Que esta anécdota nosotros la contábamos de mayores en reuniones familiares. Entonces Malena ya empezaba a ser un poquito más mayor y empezaba a escuchar la charla de, sí, pero vosotros creíais que yo era un niño y entonces te pusiste a llorar, pero claro, yo cuento de que me puse a llorar, que me puse muy triste. Y claro, yo no me di cuenta... Pero después con el tiempo sí que notaba que ella le incomodaba cada vez que decíamos lo de la anécdota esta. Y bueno, ¿a ti cómo te afectaba? ¿Qué es lo que sentías cuando escuchabas que yo me había puesto triste por...? Pues que no me esperabais.
Yo creo que... Como que no te queríamos, ¿no? Como una especie de, uy, mi mamá no me quería a mí. Sí, pero No, nada que ver. ay, y lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? No, que es normal sentirte así. Claro, yo no me daba cuenta cómo un niño puede sentir eso desde su visión de niño. Porque claro, o sea, nosotros no teníamos ningún inconveniente en contar la anécdota, porque para nosotros era algo normal, para nada sentíamos que era un rechazo hacia ti, sino simplemente contábamos la anécdota de que el niño no venía. Pero claro, pensado así, escuchado por un niño, sí, tiene que ser bastante impactante y sentirnos como ese rechazo de mi mamá no me quería. Pero bueno, No es que no me quisierais ni nada de eso. Era tipo... Yo no era esperada, no... sí, Era como la desilusión de vosotros. claro. No. Pero bueno, Ni es loco. totalmente entendible. Y de hecho, bueno, ya lo hemos hablado, te lo hemos explicado muchas veces. De hecho, dejamos de contar la anécdota porque yo sabía que te podía incomodar, ¿no? Y No, yo de hecho... un poco aposta, siempre te lo decía como... sí, Luego luego, así como, mira, erais malos, no me queríais. sí, luego Pero también. no así aposta de... No, pero como un no sé. reclamo. Sí. Como un reclamo. Así que bueno, pues eso espero que no te quede marcado, o sea, Ya. que lo entiendas, que hemos tenido la oportunidad de poder hablar estas cosas ahora, bien en la infancia o bien ahora en tu adolescencia, porque ya prácticamente eres un adolescente. Pero estos son cosas que pueden que el día de mañana se le quedan ahí al niño y no las habla, no las expresa y siempre tiene la sensación de que pues mis padres no me querían, ¿sabes? Pues mis padres, fíjate, cuando se enteraron de esto, mi madre se puso triste, claro. Y son cosas que después hablándolas y comprendiéndolas, nada que ver. ¿Vale? Entonces, bueno, era algo que quería tocar, porque sé que era un tema sensible. ¿Tú ahora mismo podrías considerar y decir qué tipo de apego consideras que tienes? A ver, creo que sí, pero al mismo tiempo no sé si sería exacto porque sigo siendo una niña, se está desarrollando, ¿no? Mm. Ya, claro, que todavía te queda mucho por aprender. Pero yo creo que una mezcla de los dos. No sé. No. Si fuera una mezcla de los dos, sería un apego desorganizado. Y Por eso para sé que nada, no- no, ya, para por nada, eso para sé que no nada, tiene sentido. para nada tenés un apego desorganizado. De hecho, nunca tuviste las reacciones que puede tener un apego desorganizado, que son muy extremas, muy extremas. Pero sí es cierto, por ejemplo, hay veces que estoy haciendo algo, pensando algo y digo, uy, esto es súper evitativo. Pues estoy haciendo otras cosas así, uy, esto es súper ansioso, ¿sabes? Bueno, pero quizás porque te puedes reflejar y te puedes identificar un poco. Y obvio que sin querer vas aprendiendo ciertas cosas de nosotros que has visto toda tu vida. Por eso es lo que intento. Ansiosa no sos tampoco. Por eso te digo, cuando descubrimos nosotros el tema de los apegos, yo me di cuenta que ibas encaminada hacia un apego evitativo. Ahora estás encaminándote hacia un apego seguro. Pero no, una mezcla de los dos. Ya. No. Por eso le he dicho que no. Sí, yo creo que eres una persona vas a tener esa oportunidad de tener ese apego seguro, porque has podido aprender un montón de cuestiones. Tu naturaleza total, tu esencia es de súper amorosa, súper expresiva, súper abierta. Pero es verdad que si no hubiéramos hecho este trabajo, hubiéramos detectado todo esto, a la larga te hubieras convertido en un apego Evitativo, más sí. bien evitativo. Mira, de hecho, lo quería decir. Mm. Yo antes, con papá, no podía hablar de nada. Ni preguntarle, ni... Por ejemplo, ay, ¿me puedes comprar esto? Aunque yo lo pagara. No podía, era como... ¿Pero por qué? No sé, tenía miedo. Pero no miedo de ti, sino miedo de la respuesta. Y una vez nos sentamos a hablar más profundamente. Yo creo que a partir de ese día, si te tengo que decir algo, te lo digo, te lo pregunto y... ¿Pero por qué crees que podía venir ese miedo? ¿Alguna vez No, porque... yo te dije algo que recuerdes que te pudo haber creado después miedo a la hora de querer hablar conmigo o algo? No, la verdad no lo sé. O sea, si yo, por ejemplo, te digo tal cosa y tú me dices, tú siempre me sueles decir que sí,
Claro, yo no sé de dónde viene ese miedo, pero yo he pasado 15 minutos en la puerta para tener la valentía de entrar y hablar. No, está loca. Eso viene mucho por el apego evitativo, Sí. por ese miedo a ser rechazada. Jamás. Ya lo sé, pero es algo que llevas dentro. Es como, incluso que puede que hasta lo haya heredado genéticamente, ¿no? O sea, como que De hecho, puede estar en su naturaleza ese bloqueo emocional de no quiero que me digan algo negativo y por lo tanto estoy ahí luchando contra mí misma. De hecho, si lo pensás, yo normalmente lo que intento es que razones lo que venís a pedirme o lo que sea, ¿no? Intento ayudarte a que lo razones y vos misma entiendas si es bueno o no es bueno para vos o si lo que sea, ¿no? En tonterías básicas o lo que sea, sí. Yo te doy la respuesta, sí o no, y ya está, ¿no? Pero siempre intentamos que razones, que entiendan, ¿no? Que entiendas por qué sí o por qué no. Por ejemplo, hace unos años que les empecé a enseñar cómo ahorrar dinero y para qué, ¿no? Tener un propósito del por qué ahorrar. Bueno, eso mismo, ¿no? Intentar que ustedes entiendan el porqué de una respuesta de algo, ¿no? Pero no, jamás. Yo una vez te quería pedir algo, hace ya un tiempo, y yo contaba el tiempo que pasó como 5 meses sin decirte, o sea, que un día te lo dije y... Vale. Sí, ¿no? ¿Qué era? ¿Te acordás? Sí, Lightstick Treasures. un tubito de luz. Sí. No, Malena, no. No, ¿ves? Sí, efectivamente estabas comenzando a mostrar esos rasgos evitativos. Acordate que el evitativo es evitativo porque tiene miedo a ser rechazado, miedo a que, por ejemplo, en este caso, a que le digan que no o algo por el estilo. Que en muchas ocasiones se te puede llegar a decir que no a algo. Sí. Por eso digo que yo normalmente intento hacerte razonar o entender si es bueno o no es bueno, o si es el momento o no. Pero el que puedas recibir un no es malo. Sí, pero no es malo, yo, ¿no? de hecho, pensaba, digo, es que si me dices que no, tampoco pasa nada. Entonces no sé de dónde venía ese miedo, porque a mí que me dijeras que no, que me dijeras que sí, pues, pero el miedo no sé de dónde venía. Sí, viene por esa herencia de cómo nos comportamos, cómo somos nosotros como padres y lo vamos transmitiendo, ¿no? Pero no, es verdad que vos siempre fuiste súper mega cariñosa y todo. Estabas empezando a generar eso. Si no lo parábamos, si no lo cortábamos a tiempo como estamos haciendo, ibas a terminar siendo súper evitativa. Súper evitativa. Incluso igual me atrevería a pensar que mucho más, porque ella en su interior es lo más amoroso del mundo. Es súper cariñosa, y además le gusta. Y transformado eso en evitativa, porque por ejemplo vos no sos capaz de decir, ay sí, a mí me encanta dar abrazos y que me des abrazos. No. Claro, pero yo es que igual de niña, claro que me encantarían los abrazos, pero como no los tuve o cada vez que los busqué sentí un rechazo, a mí eso me genera un recuerdo negativo. Entonces siento abrazo, intimidad, emocionalidad, feo, negativo, ¿vale? Pero igual en nuestra esencia, yo creo que todos los seres humanos tienen esa necesidad de contacto, de abrazos y de tal. Pero empiezas a tener como esa respuesta de que siempre es algo negativo. Entonces al final como que tú solo te desprendes de eso. Y comprender, Malena, el tema de los apegos y que cómo gestionamos emocionalmente nuestras vidas, desde luego es bueno comprenderlo, porque eso te ayuda justamente, por ejemplo, al perdón. Te ayuda a comprender, por ejemplo, mis padres fueron no sé qué de esta manera o de otra. Y bueno, comprender un poco de que
normalmente no somos así porque queremos, digamos, no gestionamos mal nuestras emociones porque queremos, cuando lo comprendes es como que te libera un poco y decís, bueno, por decirlo de alguna manera, estaban un poco tontos, no sabían cómo gestionarse, ¿no? Entonces como que decís, bueno, sí, lo comprendo hoy por hoy, ¿no? Es más fácil de comprenderlo. Si yo, por ejemplo, hubiera sido de algún modo un poco también más evitativo o algo por el estilo, seguramente sí, te hubiéramos destruido la vida. Sí. Por ejemplo, el tema de los besos cuando nació. Si yo le hubiera hecho caso a las cosas que me decía mamá, vos no hubieras sido para nada seguramente ni un mínimo de cariñosa. Ni un mínimo. Pero bueno, cuando se comprende que son formas en las que gestionamos mal y no lo hacemos a propósito, no es algo que vayamos queriendo destruirle la vida a nuestros hijos, a las parejas o a las amistades, a la familia, porque sí, no. A ver, y yo sé que esta pregunta es un poco difícil, pero ¿tú podrías decir qué es lo que necesita emocionalmente un niño? Por ejemplo, ahora a tu edad, que es como un poco más adulta, más madura. ¿Qué necesita de sus padres? ¿Qué necesitan? Que le escuchen, yo creo. Porque yo creo que es lo que más cuesta, sobre todo a esta edad. El que te pongas a hablar con tus padres. Yo creo que los padres deberían de... Bueno, vamos a hablar. No esperar a que el hijo o la hija vaya ahí. Totalmente de acuerdo. Es un poco y un poco. Es un poco y un poco. Sí, los pero hijos también, vos por ejemplo ahora en tu edad, que ya entendés mucho más la vida, comprendés más las cosas, diferente por ejemplo Lázaro, que todavía hay cosas que puede no comprenderlas bien, pero en tu caso ya estás más conscientemente más desarrollada, ¿no? Hay momentos en que los padres o la gente desde de fuera, ¿no?, de nuestra vida, por sus propias preocupaciones, hay veces que pueden darse cuenta o no darse cuenta de, uy, mi hijo o mi hija quizás necesita hablar. No, el hijo también puede hacerlo y está bien que lo haga de, papá, ven, ¿puedo hablar contigo? Y entonces... O sea, pero es pero me por parte de los dos. Le cuesta más, yo creo. Sí, pero es que ese hábito lo tiene que aprender a inculcarlo el padre, los padres. Tienen que tener el hábito de cada cierto tiempo hacerles preguntas igual más personales, más comprometidas, aunque el chico te diga, no quiero hablar, pero si es algo que se está haciendo como un hábito, el día que el niño necesite hablar, como ya sabe que hay disponibilidad por la otra parte, le va a ser más fácil de, papá, por cierto, te quería comentar algo. ¿No? Porque si nunca existe esa conversación, sí, el hijo puede tener mucha necesidad de hablar con el padre, pero como podría ser a Malena, por esa falta de rutina o de vergüenza o de, uy, si yo nunca le pido nada a mi padre y si le pido algo a ver si me va... Entonces empiezan ellos solos a crear ahí una cuestión extraña. Entonces creo que es súper bueno, de hecho lo iba a decir yo antes también, que los padres tenemos que tomar el hábito de hacer preguntas, de buscar momentos. Y yo eso es algo que también he empezado a hacer, de preguntarle cosas y de verdad te sorprendes de la cantidad de cosas que habían por ahí escondidas que no sabías. Y si no hubiéramos tenido ese momento, ella no se hubiera abierto emocionalmente y me hubiera expresado ciertas cosas, ¿no? Entonces, súper importante. Muy buen consejo. Y bueno, te quería preguntar también, ¿no? Y qué, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a esos niños, a esos adolescentes, ¿no? Que sienten que le cuesta compartir emociones. ¿Cómo pueden romper que eso? No tengan miedo, porque yo me doy cuenta que... No sé, cuando tú, por ejemplo, tienes miedo, uy, mejor no le digo esto, no sé... Pero si lo decís, en verdad, después te comprenden. O sea, obviamente depende de los padres y todo, como sea, ¿no? Pero, por ejemplo, con vosotros... Siempre ha sido yo antes era de, no voy a hablar, no, nada. Pero fue a hablar una vez y no pasó nada. Para tanto, ¿no? Cara de, ¿y tanta preocupación para qué? Entonces, no tengáis miedo de hablar. Expresar. Muy bien. Sí, a ver, es difícil incluso para los adultos. No siempre aceptamos o entendemos que podemos recibir un no como respuesta.
Y para los jóvenes es más difícil todavía. Pero la vida es así. Hay veces que podés llegar a recibir un no como respuesta y no es malo, ¿no? Y más si intentamos encontrar la forma de explicarlo para que entiendas o la persona, ¿no?, entienda del por qué un no. No tiene por qué causar un dolor o un rechazo o algo por el estilo, ¿no? La cuestión ahí está, como hablamos nosotros siempre, es el cómo gestionamos las emociones. Ahí viene la raíz de todo esto, ¿no? La raíz de todo el sufrimiento que te puede causar estas cosas. Porque no comprendemos, porque las personas no entendemos y simplemente vamos en piloto automático y es eso. Lo que vos decías, vos pensabas que no voy a hablar con mis padres o lo que sea, y un día te animaste y viste que no era para tanto. Sí. Pero es eso, hay que ser muy consciente que en la vida muchas veces nos vamos a encontrar con Sí. con un no. Y no va a pasar nada. Quizás no es el momento, no es el tiempo, no te conviene o lo que sea. Yo de hecho una vez me salió así una foto que ponía deja de hacerte ilusiones. Como si fuera un consejo o así. Y todos los comentarios, ay, sí, tienes razón, yo nunca aprendo. No sé. No, ten ese... ¿Qué he dicho? Ilusiones. Esa ilusión. Vive ese momento de felicidad. Si después no es así, no pasa nada. Será en otro momento. Si es así, pues súper genial, ¿no? Pero por eso es algo de... No, deja que esa emoción fluya. No. Claro, Sí, podemos... es más fácil que la consigas que directamente te rindas. O por lo menos disfruta de ese momento. Aunque después sea un no o algo. Disfrútalo. Porque si no te lo vais a disfrutar, no sé, al menos si te dicen que no o es algo, no, al menos has disfrutado todo ese momento de hacer sí, de tener la ilusión de conseguir algo, de hacer algo o algo por el estilo. Mira, si se hace de manera consciente, desde luego no es para nada malo tener un sueño, una ilusión por algo. Te vas a esforzar para intentar conseguirlo, vas a hacer ciertas cosas o lo que sea. Y puede que no lo consigas o puede que no se dé la ilusión que tenías. Pero si lo hacemos de manera consciente, entendiendo que podemos conseguirlo o podemos no conseguirlo o lo que sea, la desilusión es menor. Que te puede doler de decir, uy, qué pena, no lo conseguí, o bueno, pero no pasa nada. Lo volverás a intentar o buscarás otro sueño, otra ilusión, algo más cercano, más que puedas conseguirlo y de ahí de a poco, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿no? Que todo es como una línea muy delgada. Si yo vivo con ilusión de cosas, pero cegado en que quiero eso, y después no lo consigo, y es como que me derrumbo, ¿no? Porque no lo conseguí. Y la otra línea para el otro lado es eso, que te metan en la cabeza de no te hagas ilusiones porque si no lo consigues vas a sufrir. Entonces la persona sin querer comienza a no tener ilusiones porque le metieron en la cabeza de que si no lo consigue va a sufrir. Te sale una vez mal, ay, ya está, no. No, porque si tú no tienes esa ilusión, al final el esfuerzo no existe. Si no, pues entonces no lo vas a conseguir. Por eso, yo siempre, por lo menos, no sé, cuando yo veo que alguien dice así, ay, no me va a ilusionar, no, le digo, esfuérzate, vas a ver que lo vas a conseguir, si no lo consigues, pues no pasa nada, pero tenés ilusión de... Te llevas el aprendizaje de lo que claro. has hecho y la experiencia, que claro. ya es bastante. Y bueno, si queréis, para ir un poco finalizando, ¿podrías decirle algo a esos padres que no son cariñosos con sus hijos, que nunca han sido así amorosos o afectivos? No sé, ¿qué le dirías tú a nosotros hace años cuando no éramos así? Que si tuvieras la oportunidad de decirles algo. A vosotros de hace unos años. Sí, esos padres, o por ejemplo yo, que no era tan afectiva, ¿no? ¿Qué necesitan sus hijos? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que quieren? Sí, que tal vez... Que no lo hagan por ellos mismos, que lo hagan por ellos, porque yo creo que es una necesidad que tiene todo ser humano.
Y Del contacto, de los claro. abrazos, de mostrar el afecto. que lo intenten. Que lo intenten. Porque van a ver que después. Se Explosion de love. Claro, es que el amor trae más amor y más amor y más demostraciones. Yo creo que eso. Bueno, Que no tengan miedo de intentarlo. Que lo hagan. Y ahora una pregunta muy profunda. ¿Eres feliz? Sí. Si me hubieras preguntado eso hace 2 años, ahora sí. quizás dudarías. ¿Es quizás por vernos a nosotros mejor? Jolín. Bueno. Y bueno, eso, que sepas que el día que salimos del hospital y nos dijeron que venía una niña, sí, en ese momento es como que esa ilusión que nosotros creíamos que era un varón nos choqueó, Sí. pero 10 minutos después cuando estábamos en casa y yo estaba viendo un show de tango y sonó el tango de Malena, ya está, ya, es como que ya al tener tu nombre es como que ya te vi y ya está, ya cambió todo para siempre. Y ni hablar cuando naciste y te trajeron y te agarré y me sonreíste. Son lo mejor que nos pudo haber pasado. Lo mejor. Ay, acabamos de hacer una terapia que... Impresionante. Yo no sé si me queda algo más por añadir. Yo creo que hemos estado muy a gusto, Malena. Yo quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Te mi amamos. amor. Te Te amamos. amamos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Está llorando los que todo el sean- podcast. los que sean padres o tíos o lo que sea, que tengan a un niño cerca, anímense a hacer el ejercicio de comenzar a gestionar sus emociones, ayudarles a que puedan acercarse cada día más a un apego seguro. Lo que nosotros estamos aprendiendo es totalmente importante y fundamental que se lo vayamos transmitiendo a ellos y que ellos puedan llegar a cometer los menores errores posibles, así como lo hicimos nosotros, ¿no? Hasta conocer todo este tema. Es fundamental, es romper las cadenas, es la herencia que les vamos a dejar y es mucho mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Así que poco más. De nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta la próxima.